Diplomada en Inclusión Educativa, Núcleo de Innovación y Investigación, TVH Uruguay 2018, licenciada en Psicología de la Facultad de Psicología de la UDELAR 2013. Tiene un amplio currículum, así que vamos a estar nombrando algunas cositas. Tiene formación en enseñanza de la clínica y estilos de aprendizaje, discapacidad y derechos humanos, atención a la diversidad en el IPES, educación emocional y resolución de conflictos. Su experiencia laboral, algo de su experiencia laboral, referente Ceibal, campus virtual de la Dirección General de Educación Técnica Profesional, docente de aspectos psicológicos en Cruz Roja Uruguaya, docente de psicología del deporte en el Colegio Talleres Don Bosco, docente de psicología social y psicología del deporte. Damos la cálida bienvenida a Fabiana, que nos va a hablar de inclusión educativa. Bueno, muchas gracias. Estoy contenta de compartir esta tarde con ustedes. Gracias por la invitación. Y la idea es justamente dedicarnos en este rato a hablar sobre inclusión educativa. Ahora que ya saben un poco más sobre mí, vamos a avanzar un poco. Como para referirnos un poco al tema del diplomado, me gustaría presentar algunas características que tienen que ver con el mismo. Este diplomado es de interés educativo por ANEP, de hecho tiene ese interés. Para los docentes o padres interesados en cursar, se asignan becas para que lo puedan cursar. Es una cursada online, eso quiere decir que por tener acceso a internet se puede realizar. También es autoadministrada, eso significa que durante 2 años tienen el acceso y cada uno maneja sus tiempos y en función de eso lo pueden ir haciendo. Hay distintas modalidades como para poder aprender. Por ejemplo, hay una plataforma que es Facebook y se trabaja a través de un grupo colaborativo. Fernando Brick le da retroalimentaciones, que es el psicólogo a cargo. Y también hay acceso a materiales, a videos, a escribir comentarios en el grupo. También hay acceso a una biblioteca que tiene materiales complementarios, entonces ahí se puede enriquecer el aprendizaje que se va a transitar. Cada uno lo hace para buscar herramientas que le sirvan desde su rol profesional. Bueno, ¿cómo yo me acerqué a este diplomado? En realidad, yo soy docente desde el año 2014, trabajo en UNTU y me dedicaba más que nada a lo que es la educación media, con el último año de bachillerato. Entonces, desde que empecé a trabajar en UNTU, me empecé a encontrar con distintas situaciones en clase con los estudiantes que hicieron que me empezara a interpelar qué podía hacer en relación con lo que estaba viviendo con esos estudiantes. Entonces, justamente con la necesidad de obtener mayores herramientas para poder hacer mejores abordajes, porque me acerqué a hacer los cursos de especialización, porque actualmente el diplomado es en inclusión educativa, TDAH y TEA. Cuando yo puse la especialización, estaba basado más que nada en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Algunas de las interrogantes que tuve que me interpelaron, ¿no? ¿Cómo incluir a los estudiantes en el aula sin excluirlos? ¿Qué lugar ocupa la salud mental en el acto educativo? ¿Cómo incluir educativamente en el aula a los estudiantes con trastornos mentales? ¿Cómo trabajar con estudiantes que tienen conductas desafiantes? ¿Cómo trabajar con estudiantes desmotivados por el aprendizaje? ¿Cómo abordar situaciones de violencia en el aula? ¿Se puede separar el aprendizaje de contenidos de las emociones? Seguramente, además de que fueron mis interrogantes iniciales,
muchas seguramente las compartimos desde el rol docente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo? El curso de especialización que realicé estaba basado más que nada en el TDAH, ¿tá? Es importante contemplar desde ahí que es un trastorno muy frecuente desde la edad escolar y que evidentemente tiene repercusiones en la adolescencia, ¿tá? Entonces, algo que me parece importante diferenciar es el tipo de tratamiento. En estos casos se habla de un tratamiento que es multimodal. No alcanza solo con medicar a la persona, sino que hay que acompañar de un abordaje que es del psicólogo justamente y de lo que se conoce como inclusión educativa, ¿tá? Y ahí es donde entra justamente la comunidad educativa y como docentes es que podemos planificar intervenciones y sería lo deseable. Para que ustedes se hagan una idea, si manejamos una escala del 100%, hay un 40% de estos estudiantes que tienen más que nada inatención. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un déficit atencional y que procesan la información de manera más lenta. Pero hay un 60% restante que habla de que tenemos estudiantes con hiperactividad y con impulsividad, que procesan la información de manera más rápida y desordenada y que tienen inconvenientes para controlar los impulsos motores, ¿sí? En lo que respecta a mi experiencia como docente, justamente como lo marca este porcentaje que les comparto, lo que más me encuentro en el aula es con estudiantes inquietos, o como así los conocemos, ¿no? Que no se pueden controlar, que no se pueden mantener sentados durante mucho tiempo. ¿Qué hacer en esos casos? ¿No? Primero diferenciarlo. El trastorno en realidad tiene de las dos cosas, pero lo más habitual es dar con este 60%. Es muy importante pensar en estrategias de inclusión educativa. ¿Qué podemos hacer los docentes con estos estudiantes? Referidas más que nada a las técnicas cognitivo-conductuales, que tienen que ver con la transformación de las conductas. Otras herramientas más orientadas a las técnicas de comunicación interpersonal y otras que ponen énfasis en la inteligencia emocional. Pero importante destacar que todas estas técnicas aprendidas son abordadas desde un modelo participativo de resolución de conflictos. Entonces, en este marco, si pensamos en lo que son las técnicas cognitivo-conductuales, ¿qué se puede hacer? Nos remitimos a pensar en las conductas que tienen los estudiantes en el aula, en primera instancia, pero no cualquier tipo de conductas, porque en realidad si lo estamos compartiendo acá, uno podría pensar qué conductas problemáticas se dan por estos estudiantes en el aula. En general, muchas veces lo que solemos hacer primero es etiquetar al estudiante. ¿Es el estudiante inquieto? ¿Es inquieto o está teniendo conductas que lo hacen ser inquieto? ¿Qué es lo que hace? Lo primero o lo deseable sería poder identificar cuál es la conducta problema específicamente. Por ejemplo, habitualmente camina por el salón de clases sin mantenerse sentado. Esto es algo habitual. Cuando uno piensa que venimos de 2 años de pandemia y lo tratamos de contextualizar también, contemplando el trastorno, esto hasta el día de hoy me lo encuentro en el aula y estamos hablando de que trabajo con estudiantes que son preuniversitarios y les cuesta mantenerse sentados por 2 horas de clase. Supongo que ustedes también se encontrarán con estas situaciones. Entonces, como un poco para empezar, la idea sería poder definir esas conductas problemáticas, tratando de desetiquetar. Posteriormente, la propuesta sería hacer un análisis ABC de esa conducta. En ese análisis podemos contemplar qué pasa antes de la conducta problema, qué pasa durante, qué pasa después y dónde se lleva a cabo, delante de quién y qué consecuencias tiene. Capaz que, no es algo que en general nos detengamos a realizar, pero evidentemente este análisis puede contribuir para trabajar sobre la conducta problema, o sea que es necesario. Un ejemplo podría ser, el docente le pide al estudiante que se siente, es lo que solemos hacer cuando tenemos un estudiante que no se queda quieto. El estudiante
no obedece porque no se puede controlar y sigue repitiendo esta conducta problemática. Entonces, lo más fácil o lo que nos sale por cómo estamos acostumbrados a manejar el tema es expulsarlo del salón de clases. ¿Tá? Bajo esa respuesta que nosotros damos, estamos pensando en un modelo más de tipo punitivo, de castigo. ¿Tá? El estudiante se va del salón, capaz que ni sabemos qué pasa después, o con los riesgos que eso puede traer. En una situación deseable, ¿tá? Tendríamos que modificar el tipo de respuesta que podemos dar. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad la solución tendría que ser compartida. Es poder pasar y pensar este paradigma del modelo punitivo al modelo participativo. ¿Qué se puede hacer? ¿Tá? Ser más empáticos con los estudiantes, trabajar sobre la inteligencia emocional, pensándolo como un modelo más adecuado para poder resolver los conflictos. Nadie dijo que fuera fácil. Muchas veces hay estudiantes que por ser tan inquietos terminan sacándonos. Pero ¿cuál es la idea? Poder negociar, porque hay que estar todo el año en el aula con ese estudiante. Y ese estudiante está ahí, y es así, tiene ese tipo de conductas. ¿Tá? Lo importante más que nada es no castigar lo que está mal, sino de alguna manera poder reforzar lo que este estudiante hace bien. Porque como se conocen los estudiantes, problema, hay cosas que hacen bien, no hacen todo mal. Bueno, cambiar un poco el foco. ¿Dónde lo ponemos? ¿En lo que hace mal o reforzar lo que está haciendo bien? Es como el desafío, ¿no?, que tenemos todos los días en las clases. Justamente, entonces, ¿cómo se trata el tipo de conducta? Podemos reforzar lo que el estudiante hace bien y de alguna manera extinguir la conducta que hace mal. ¿Tá? Ejemplos que les puedo compartir. Seguramente ustedes también lo hayan hecho. ¿Tá? Hasta hoy me pasa que tengo estudiantes que por la impulsividad les cuesta esperar el turno cuando les damos la palabra. Entonces, en el afán de que les gusta el tema y les interesa, se arma mucha distorsión en el salón. Entonces, una manera de ordenar es pedir la palabra y cuando pide la palabra, dársela y felicitarlo por lo que hizo. En cambio, extinguir la conducta de no pedir la palabra, si está hablando sin pedir la palabra o interviniendo a los gritos, no sé quién está hablando, ¿no? Trato de extinguir la conducta que no es apropiada para un salón de clases. ¿Tá? Pero, perdón, disculpame, pero ahí no queda también como que es un poco medio grosero, o al alumno no se va a sentir mal y después no va a quedar ni hablar. No sé, capaz que corremos en nuestra clase con eso. Bueno. Que habla En realidad, sin dudas, cada docente tiene un análisis del grupo y justamente como hablamos de la singularidad de cada estudiante, uno tiene que ir probando estrategias. Es una posibilidad en realidad que yo les comparto desde mi experiencia que en algunos casos me ha funcionado. ¿Tá? No quiere decir que aplique para todos los casos por igual. ¿Tá? También hay conductas que se pueden reparar, no castigando al alumno, sino tomando eso que hizo mal para que intente repararlo. ¿Tá? Por ejemplo, estudiantes que siempre llegan tarde y ahora lamentablemente parecería que está de moda entrar, irrumpir en el salón de clases sin pedir permiso o sin decir buenas tardes. Llegué tarde, bueno, al contrario, ¿sí? Se toman el trabajo de saludar a todos los compañeros, menos al docente, ¿no? Hola, estoy acá. ¿Tá? Entonces, frente a esa situación, uno puede marcar varias veces. Después, capaz que ya no es efectivo, hay que pensar en otra cosa. ¿Qué es lo que yo he hecho frente a esas situaciones? Cuando llega en hora, saludarlo con un saludo especial. Cuando llega tarde, directamente ya no digo nada. Entonces, intento de alguna manera reforzar el hecho de que llegue en hora. ¿Tá? Y he tenido buenos resultados. Repito, no quiere decir que sea efectivo en todos los casos, pero uno como docente hay cosas que puede ir probando y viendo, ¿no? De eso se trata, de estrategias. Vamos a trabajar con los elogios y las aprobaciones del estudiante. ¿Cuántas veces como docentes realmente elogiamos lo que un estudiante hace bien? Si está catalogado como estudiante problema, es como que ya lo ponemos en ese lugar. Nunca va a hacer nada bien. Para acordarnos de esa situación, también está bueno acompañar, elogiar lo que el estudiante hace bien. Que ese elogio sea descriptivo. ¿Qué hiciste bien?
en el estudiante que es inquieto, te mantuviste por 5 minutos sentados. Indicarle lo que hizo bien para que le quede claro, ¿no? Aunque parezca una obviedad, el sentido común no aplica siempre, ¿tá? Manifestarle que estamos orgullosos de que lo pudo hacer. Por ejemplo, te mantuviste sentado por 5 minutos, me siento orgullosa de ti. Pero que sea un orgullo sincero, porque muchas veces pecamos con ironía y eso en realidad la persona lo percibe y no ayuda ni aporta, ¿tá? Es muy importante incluir palabras motivadoras en el discurso. Es esto de darle para adelante al estudiante. Estuviste sentado por 5 minutos. ¿Viste cómo podías? Cuando ni el propio estudiante cree en él, nosotros sí creemos en él. Porque en realidad nuestro diálogo cotidiano condiciona el accionar y las emociones de ese estudiante en la clase. Variar el tipo de elogios que le podemos dar también para no agotar esa estrategia. Y enfocarnos también en la comunicación no verbal. Las personas, en un 70% de lo que comunicamos, lo hacemos a nivel no verbal. No solo alcanza con manejar el discurso y cuidar lo que decimos, sino es muy importante entender cómo lo hacemos, ¿tá? En esto de motivar al alumno, algo que a mí me funciona bastante en la clase, por ejemplo, es decir, qué bien que estuviste. Simplemente hacer esto, ya que la profesora de psicología me haya dicho qué bien que estuviste, ya le cambia y se le transforma el rostro. No lo hago siempre, lo hago en algunos casos puntuales, o cosas como por ejemplo chocarle los 5, ¿tá? Uno diría, trabaja con estudiantes adultos, lo necesitan también. Parece que no, pero sí. Bien. Siguiendo con esto de las técnicas cognitivo-conductuales, también tendríamos que reformular la noción de castigo. No hablar de castigo en tanto sanción, sino pensar en las consecuencias lógicas. Y en esas consecuencias lógicas, hablamos de consecuencias lógicas reparadoras. Si el estudiante hay algo que no hizo, lo puede hacer, ¿cómo se puede reparar? Bueno, esto me pasa mucho, por ejemplo, con las tareas domiciliarias. ¿Para qué se pone una tarea domiciliaria? Para muchas cosas. Yo creo que es para favorecer al estudiante. ¿De qué me sirve poner tareas si les tengo que poner uno a los que no la hicieron? Eso siempre lo hablo con ellos. Entonces, cuando ponía más tarea domiciliaria, ahora no es algo que use habitualmente, estudiante que no hizo la tarea tenía que reparar lo que no hizo. ¿Cómo se podía reparar? Bueno, los 5 minutos de recreo que van a tener los que lo hicieron, tú te vas a quedar haciendo la tarea. Pero ¿entendés por qué? Sí, profesora, porque es lógico. Yo no hice lo que mandó, vamos a dar un tiempo para que tenga la chance de hacerlo, no lo veas como un castigo, y repare la conducta que no hiciste. Hay que corregir eso. Al mismo tiempo, también hay consecuencias que son lógicas a nivel meritorio. No es que todo lo que hago mal tiene consecuencias, sino que lo que hago bien también las tiene. Entonces, cuando el estudiante hace algo bien, muchas veces hasta de la casa recibe la respuesta de era lo que tenías que hacer, ¿no? Lo que hago bien no se me reconoce, no tiene mérito ninguno. Al menos eso es lo que me transmiten mucho los estudiantes. Le marcamos siempre lo que hacen mal o lo que no hacen, pero cuando hacen algo bien es lo que tenían que hacer, es lo esperable para estar dentro de ese rol, ¿no? Entonces, dentro de lo que son esas consecuencias meritorias, hay conductas que son de tipo positivas. Por ejemplo, muchos grupos, ¿no?, en donde hay estudiantes que son revoltosos e inquietos, siguiendo en esta lógica del trastorno inicial que analizábamos, del TDAH. Bueno, cuando se puede trabajar y terminar la clase, bueno, es lo que teníamos que hacer, pero se pudo hacer. Y el grupo tiene estas características. ¿Qué podemos hacer para premiar lo bueno? Para que sigan por este camino. Muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me ha funcionado es que para la próxima clase, sí. Perdón, pero me quedé con una cosita colgada. Está buenísimo eso de premiar, ¿no? Pero tú hace un ratito planteaste de que cuando un estudiante entra tarde a clase, ¿no?, que ya no le decís nada. Eso de alguna manera también, me parece a mí, desde mi humilde opinión, va generando que el estudiante no tenga una respuesta por parte del adulto, ¿no? En realidad, eso después de probar otras cosas. Al principio, lo primero que uno, como adulto responsable del aula y docente, tiene que hacer es llamarle la atención por llegar tarde.
pautado de normas de clase establecidas el primer día, ¿tá? Pero cuando sigue pasando el tiempo y hay cosas que se repiten, ya pierde efectividad que yo le esté marcando al estudiante que llega tarde todo el tiempo que está llegando tarde, ya lo sabe. Y seguramente la respuesta que nos va a dar es: profesora, que es lo que me pasa a mí, le debe pasar a usted, intento llegar en hora. Seguro que lo intentás, pero estás fracasando porque estás entrando tarde, ¿tá? Entonces, de esto se trata, probar distintas estrategias, pero no agotarlas, porque no todas van a servir, ¿tá? Tengo otra consulta. ¿Qué pasa con los estudiantes que no están diagnosticados, teniendo en cuenta que en salud pública y en el mutualismo el tema de la salud mental sigue siendo un tema de privilegios, del acceso? Y ahí nosotros como docentes, por más que en mi caso soy psicóloga, o sea que tengo otras herramientas que de repente no todos tienen, pero ustedes desde el aula hay cosas que pueden percibir. Si un estudiante es inquieto, nos damos cuenta que hay algo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, justamente de esto se trata, ver, frente a eso que yo puedo percibir, ¿qué puedo hacer? Magia no hacemos, pero podemos hacer que el tránsito por el aula sea más llevadero para todos, porque si no es un infierno, y al docente le hace mal eso, porque eso de que no nos afecta lo que pasa no es cierto, nos afecta. Entonces tenemos que tratar de lidiar de la mejor manera. Muchas veces también en esto que vos planteás, los diagnósticos llevan tarde, tiene adecuación curricular. Estás terminando el año y recién te mandan la adecuación, pero ya percibís que algo pasa. Bueno, ¿qué se puede hacer antes? Algo podemos hacer, ¿no? Bien. Entonces, esa sería como la primera herramienta. Reforzar conductas, modelar las conductas deseadas y de alguna manera empezar a extinguir o a reparar lo que está mal, ¿tá? Son cosas que podemos hacer, hay que ver qué es lo que queda mejor para cada estudiante, tendremos que ir probando. Otra de las cosas que se puede hacer a nivel de técnicas es trabajar con lo que es la comunicación interpersonal, desde la comunicación positiva y desde la parte de la negociación con el estudiante. ¿Cuántas veces hablamos y no medimos lo que decimos o cómo lo decimos, ¿no? A través de lo que podemos transmitir a nivel discursivo. La comunicación positiva busca justamente ir siempre por el sí, no por el no. No hiciste esto, bueno, no hizo esto, ¿qué es lo que sí hizo? ¿Tá? En lugar de decirle a un estudiante, te estás distrayendo, que es algo clásico en este tipo de estudiantes. Atento que esto es importante, ¿tá? ¿Vieron cómo cambia? No es lo mismo. En lugar de decirle, déjate de caminar por el salón, sentate y copia el pizarrón, por favor. Siempre un trato cordial. Que lamentablemente muchos de nuestros estudiantes ese trato cordial no lo tienen en la casa y no se lo esperan en el salón de clases. Entonces cuando lo reciben, se lo empiezan a tomar de otra manera. Y hasta los peores estudiantes problemas que tienen esa etiqueta, ¿no? Ya te tratan de otra manera. Yo he logrado en algunos casos eso y ha tenido frutos, realmente. No pasa con todos, algunos sí, ¿tá? No tires los papelitos por el aire. Tira los papelitos en la papelera, te lo agradezco, siempre siendo cordiales, porque en general tenemos muchos estudiantes adolescentes que son desafiantes y siempre buscan ir al choque, pero cuando no reciben la misma respuesta, no es lo que se esperaban, entonces empiezan a cambiar un poco la actitud, ¿tá? Hoy hablábamos de las normas, justamente, todos seguro las ponemos el primer día de clases. ¿Sí? ¿Cómo es que ustedes establecen las normas a nivel de sus clases? ¿Capaz que alguien quiere comentar? A ver. Yo el primer día hacemos como un acuerdo de lo que se puede hacer y lo que no, y cuál es ahí capacidad de negociar. Eso queda en la primera hoja del cuaderno y siempre que hay algún tema nos remitimos a eso que está escrito. Generalmente en todos los grupos siempre sigue ingresando gente en abril, mayo, junio y hasta durante todo el año. Esos son con los que más cuesta a veces que adopten las medidas que se acordaron a principio de año, pero a mí me ha funcionado. Bien, vos decís lo que se puede hacer y lo que no. Y si pensamos en esto de lo discursivo, ¿no? ¿Cómo se escribe esa norma? ¿Cómo está escrita? No pueden tirar papelitos.
no se puede usar el celular. De esa manera lo escriben. No, hay que positivo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer este año. Yo utilizo hace muchos años lo mismo, resalto dos valores. Le digo que con respeto y diálogo vamos a poder funcionar todo el año. Hago mucho hincapié en eso y después empiezo, porque nosotros tenemos que hacer esto y esto. Eso de la negociación no lo planteo ahí al principio de año. Como les recalco lo del diálogo, el respeto, y acá somos todos seres humanos. Yo los debo respetar a ustedes y ustedes a mí. Si hay un inconveniente, si dialogamos, seguro vamos a poder transitar el año. De lo contrario, se nos va a complicar, porque van a pasar mal ustedes y yo también. Eso es incluso el primer día de clase, me presento así. Entonces, claro, al reforzar el diálogo, bueno, si hay un alumno del tema, no decir así, nada, ahí que está abierta la puerta al diálogo. Con algún problema, bueno, ahí podemos negociar. Después me ha tocado, también cargos, tengo cargo de dirección y me manejo así. Cuando voy a presentarme como la directora de un grupo, ese es el mismo mensaje que les doy a todos. Y bueno, cuando van a la dirección, intento eso, los escucho, diálogo, y ahí, y sí, la negociación, creo yo a esta altura que todos los que estamos acá sabemos que esa herramienta ya es parte de como cuando tenemos con el dos escritos por mes, algo así. No podemos ya, porque los jóvenes de hoy, los adolescentes, los niños, eso es todo el tiempo, negocian porque como implícitamente traen eso de, bueno, pero si yo hago, ¿qué me va a dar? Porque entra en los recreos, te lo dicen. Y si yo me porto bien, no, eso ¿qué me da? ¿Qué me pone? ¿Me va a poner? O sea, eso todo el tiempo. Entonces, ya eso me parece como que no es que sea viejo, pero si nosotros no tenemos claro eso en la cabeza, en algún momento del año no importa. Estemos en el cargo que estemos, porque digo, lo que le decía hoy la compañera, de eso de que es verdad, es un gran debe de la salud mental, y nada, con el perdón, si alguien se ofende, todo esto que nos está mostrando en los últimos meses de las campañas son una mentira. Porque después cuando uno está en los centros educativos, uno tiene los equipos multidisciplinarios, entonces las cosas suceden y no podemos ir a ningún lado, quedamos ahí. Entonces, bueno, tampoco es verdad que podemos sentarnos a esperar que llegue la adecuación cuando con la experiencia que tenemos empieza el año y a los 15 o 20 días ya te das cuenta. Y si como docente no te movés, te avanza, te sobrepasa eso y lo que puedes decir, a los 3 meses estás desbordado, que también. Yo creo que eso lamentablemente es una realidad que la vivimos todos. Entonces, pero es por la positiva, sí. Porque por la negativa ellos, estas generaciones, no llegaron. Muy bien, a eso iba, ¿no? Es muy importante también reformularnos nosotros esas cosas. Porque pecamos de decir, no podés hacer esto. Bueno, ¿cómo sería en positivo? Las normas claras desde el primer día, lo cual no implica que siempre se van a manejar durante todo el año. ¿Por qué? Porque como decía hoy la compañera, ¿no? A veces esas normas no se respetan. Entonces eso nos lleva a tener que renegociar de nuevo las normas iniciales. ¿Ah? Algo que yo he hecho, además de manejar el tema de los cuadernos, es hacerlo firmar una especie de contrato. Hacemos las normas, ustedes me dan los contratos y lo firman porque es un compromiso de dos partes. Entonces, si pasa algo, alguien irrumpe con las normas negociadas entre todos, hay que renegociar, porque esto estaba escrito y tú te comprometiste a que lo ibas a poder sostener. ¿Tá? Pero el tema acá es poder acordarlo con los estudiantes para que no quede, primero, no solo desde la negatividad, sino para que no queden como impuestas. El profesor viene y me dice que esto no se puede hacer, pero el aula es compartida, en definitiva. Entonces, para pasarla mejor nos tenemos que poner de acuerdo. Bueno, y como para ir redondeando un poco, el papel de las emociones en esto del proceso de enseñanza y aprendizaje es muy importante, ¿no? Ya lo decía Daniel Goleman desde su postulación de inteligencia emocional en 1995, planteando el tema de la autoconciencia
autoconciencia, de la autorregulación, de la automotivación, de la empatía y de las habilidades sociales. Esto de habilidades socioemocionales, que se maneja mucho en el marco educativo actual. ¿Podemos separar los contenidos de las emociones? No. ¿Tá? Cuestiones que tenemos que trabajar, aunque no nos enseñan cómo trabajarlas. Parece como que se da por sentado que uno ya sabe, pero hay que poner énfasis en el tema de la autoconciencia, en poder transformar los conflictos en desafíos, ¿tá? Y en la comunidad educativa. Muchas veces el rol del docente parece que es en solitario y tenemos que construir comunidad. Muchas veces no tenemos ni la familia que nos ayude. Un estudiante con problemas llamamos y la familia no responde. Somos la comunidad toda, ¿tá? No toda es nuestra responsabilidad, pero la idea es como empezar a unir puentes para poder trabajarlo. Qué importante que es el tema de la autoconciencia, por el tema del autodiálogo. Muchas veces nos pasan cosas que no están buenas a nivel de situación, las personas que nos rodean no nos van para adelante y nosotros mismos no somos autocompasivos con nosotros mismos. Es esto de que nos damos palo, ¿no? También tenemos estudiantes que son muy pesimistas todo el tiempo. Por eso es muy importante reforzar el tema del autodiálogo positivo, porque eso posteriormente se traduce en emociones positivas también. Entonces, sí habrá que tener cuidado con lo que les decimos a nuestros estudiantes y la manera en que lo hacemos. Para poder pensar esto de la transformación de conflictos en desafíos, ¿no? No pensar el conflicto como una mala palabra. Pasa todo el tiempo a nivel educativo. ¿Qué podemos sacar de bueno sobre eso? ¿Tá? Hacer que los estudiantes participen de la solución de esos conflictos que aparecen. Como adultos, no tratar de ser de imponerles el poder, sino de tomar un liderazgo que sea positivo para contribuir a que se puedan solucionar esos problemas. No pensar el castigo como mera sanción, pensarlo en esto de las consecuencias lógicas, reparadoras de lo que se hizo mal. ¿Tá? Pensar en la educación socioemocional, porque eso afecta el si tengo ganas de aprender o no. ¿Qué pasa este año? Damos, o es lo que yo me he encontrado más que otros años tal vez, un gran porcentaje de estudiantes desmotivados por aprender. ¿Qué podemos hacer? Bueno, muchas cosas, pero en principio poner atención. ¿Cómo está ese estudiante? Si viene mal, si no come en la casa, lo que menos le va a importar es aprender un contenido. Centrarnos en el estudiante. No es la institución, no es el estudiante el que se debería adaptar a la institución, sino viceversa. Y no siempre encontramos esa situación. Nosotros como comunidad educativa formamos parte de la promoción de la salud mental también. Entonces no podemos dejar de lado estas cuestiones, poder escuchar a nuestros estudiantes, comunicarnos, ser empáticos con ellos, no juzgarlos, acompañarlos cuando sienten dolor también. Darle nombre a los sentimientos. Trabajar con la comunicación asertiva. Si ahora estás mal, de la manera en que lo decís. Poder transmitirle confianza al estudiante, que se sienta a gusto. Y bueno, como para cerrar entonces, las diferencias nos enriquecen. Y de eso se trata. Poder atender a la diversidad de la mejor manera. Así que muchas gracias.